Hechos que crecen con el tiempo. Lugares marcados por los recuerdos. 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria. Esta historia habla de los tiempos en que la aviación era apenas un rumor que empezaba a tomar fuerza. Algunos contaban que el hombre podía compartir el aire con las nubes y con los pájaros. Las noticias dijeron que en 1903, dos jóvenes estadounidenses realizaron el primer vuelo de un avión con motor en Carolina del Norte. Mientras tanto, en la pequeña ciudad colombiana de Pamplona, la gente se transportaba todavía en mulas por caminos de herradura y nadie sabía de esas proezas lejanas. El diseñador industrial Javier Ordóñez construye modelos en miniatura de artefactos y objetos históricos, pero su verdadera pasión es el aeromodelismo y ha desarrollado su propio método de investigación con el que logra reconstruir aviones de diferentes épocas. Desde cuando tuvo noticias del vuelo de Camilo Daza en los años 20, Javier se interesó por la historia del Bolívar, el primer y único avión que llegó a Pamplona y que inauguró en Colombia la aviación regional. La idea de reconstruirlo con todos sus detalles lo lleva a estudiar este episodio de la historia del país que todavía permanece en el nivel de los recuerdos de la gente. Por eso emprende ahora un viaje a la memoria de esta acogedora ciudad de la cordillera oriental colombiana. No sabía mucho de Pamplona, tan solo que era el lugar de ese vuelo legendario de Camilo Daza. Sin embargo, contamos con la participación y el entusiasmo de toda la gente de la ciudad. La educadora y escritora Flor Delia Pulido y la abogada Marta Mogollón nos aportaron datos de la vida de Camilo Daza. El diseñador Emiliano Villamizar nos condujo a través de la Pamplona de principios del siglo XX. Y también participaron varios personajes que tienen clara la historia y las dimensiones de esta hazaña de la aviación. Pamplona es una ciudad de universidades, iglesias y orgullos. Aquí han nacido personajes importantes de la vida de Colombia, poetas como Gaitán Durán y Cote Lamos, escultores como Ramírez Villamizar, músicos y políticos de renombre nacional. Pero sus habitantes le han reservado un sitio de honor a quien condujo el único avión que ha llegado a su territorio. A través del tiempo nos han contado que fue algo muy espectacular porque por acá nunca había pasado un avión. En segundo lugar, llegaba un hijo de Pamplona a nuestra tierra. En tercer lugar, la forma como llegaba, ¿no? En ese momento los caminos de herradura eran el medio de transporte entre las ciudades. Llegar un avión a Pamplona debía ser algo fabuloso. Y dijeron que tal día llegaba el avión de Camilo Daza, dígame, llegar un avión aquí en ese tiempo, que eso era del otro mundo. El único aterrizaje y el único avión que ha llegado a Pamplona. Nosotros después de ese avión no hemos visto ninguno otro. Era una osadía, ¿no? Una osadía grande que no había cumplido ninguno y que jamás ha cumplido nadie porque Pamplona es un valle rodeado de montañas, pero un valle muy pequeño. Esa es una tradición oral. Mi padre comentó que había estado en el momento que aparece el avión y también él va al sitio de aterrizaje. A ese vuelo llevaron chicos, a mi esposo y a mi mamá. Y estaba mi tía abuela y mi abuela. Ellas estuvieron en el vuelo de Camilo Daza. El anuncio de que un hijo de Pamplona llegaría a la ciudad por el aire abrió en las mentes de los pobladores de entonces la posibilidad de soñar con mundos que no conocían. Cuando los habitantes vieron el avión en el cielo de la ciudad, la multitud se desbordó y jamás entendió que esas manifestaciones de cariño hacia el aviador podrían causar
una gran tragedia. ¿Qué avión hizo Camilo el vuelo? Ese vuelo lo hizo en el segundo avión que él compró, que le costó 13.000 pesos y que él denominó Bolívar. Y cuando Camilo anunció que venía para Pamplona, que iba a hacer un vuelo, ¿cómo reaccionó la gente acá? En Pamplona no había campo de aterrizaje. Acondicionaron lo que hoy es el estadio Camilo Daza para que él llegara. Camilo había mandado construir una pista para aterrizar el avión y que la noticia del avión se divulgó muy rápido por la provincia de Pamplona y que toda la gente de la provincia se vino a esperarlo. Pero la gente no sabía para qué era la pista. Nunca habían escuchado nada de un avión, ni de un aterrizaje, ni nada. Y la gente se paró en la pista. Él había despejado su pista y sabía a dónde iba a llegar aquí en el colegio provincial y tenía todo planeado y listo para aterrizar en el potrero del colegio. El avión apareció por el cerro que está en la parte oriente de la ciudad, se vino en picada. Desafortunadamente el pueblo se desbordó, la ciudadanía nunca había visto ni un carro menos un avión, entonces el campo de aterrizaje, que es donde es el estadio Camilo Daza, hoy de Pamplona, no le dieron la vía libre. Pero cuando la gente vio el avión, todos tan bestias que se acercaron felices a la pista a mirar que llegaba, le invadieron la pista y Camilo Daza tuvo que aterrizar en un cerezo. Llegó el avión así por debajo y la gente pensó que el avión se había perdido. Entonces se botaron al campo donde tenía que aterrizar. Entonces dio la vuelta y al dar la vuelta él vio un cerezo. Dijo, no, aquí la única manera era parar el avión contra el cerezo para evitar hacer una matazón. Lo que la gente vio fue cómo descendió el avión que había aparecido de la nada y finalmente se detuvo abruptamente sobre las ramas de un árbol. Vieron los estragos en la estructura del extraño aparato y gritaron de júbilo cuando comprobaron que el piloto estaba ileso, pero no podrían calcular los esfuerzos previos que debió hacer Camilo Daza para volar el Bolívar aquel día de 1923. El desconsuelo del aviador fue grande. Sin embargo, la solidaridad de la población fue fundamental para la reconstrucción de la nave. Esta es una maqueta de Pamplona de 1875 y es la ciudad que vio Camilo y entró hacia la parte de oriente. Hizo un vuelo, atravesó la ciudad así. Y el estadio Camilo Daza está más arriba de la plazuela. O sea que Camilo entró por allá, fue bajando hasta llegar a la pista. En la parte de allá era donde estaba el cerezo, que fue donde él se estrelló. Es decir, él aterrizó donde actualmente queda el estadio Camilo Daza. Precisamente el estadio se llama Camilo Daza por ese recuerdo. Este colegio fue donde aterrizó Camilo Daza. Tenemos que hacer abstracción de todas las construcciones que hay hoy porque en 1923 no existían. Por tanto, aquí se observa que hay una planicie que es hoy el estadio, pero si quitamos todo, la construcción que existe hoy del colegio provincial, entonces solamente había una casa antigua en el centro, allá, mucho más allá. Luego esto era plano, por eso él planeó que aquí fuera su aterrizaje y consideraba que aquí sí quedaba su aterrizaje perfecto. Por eso se hizo acá. El relato de la reparación del Bolívar, hecha con herramientas rudimentarias fabricadas para la ocasión, le da a Javier nuevos elementos para su objetivo de reconstruir el avión como una manera de hacerle un homenaje al precursor de los vuelos regionales. Don Emiliano, y después del accidente de Camilo en el Cerezo, ¿cómo recuperaron el avión? Uno de las primeras personas que llegó al lugar del accidente fue don Emilio Mantilla, que era uno de los grandes mecánicos que había en Pamplona. El juicio le presentó y dijo, yo soy fulano de tan, en lo que le pueda yo ayudar a usted con el mayor gusto, porque le dio mucha lástima el fracaso que él había tenido ahí. Y hay gente que se conocieron. Mi padre se llamaba Emilio Mantilla Fernández. Papá no tuvo ninguna educación, que fue un herrero que hacía era herraduras, herrando bestias, haciendo una cosa.
Él no tenía ni idea de mecánica en aviones y él mismo le dijo, hay que hacer esto. Lo primero que hicieron fue recoger el avión. El comandante del batallón vino y habló con ellos y le dijo, no, ¿por qué no llevamos el avión para el batallón? Y allá lo recogemos todo y allá lo armamos y lo arreglamos. Esta es la cuadra donde actualmente está la Catedral de Santa Clara. En este patio, por esta puerta, entraron el avión y lo tuvieron acá lo parquearon. Pero hubo cosas que tuvo que volverlas a importar, de un alerón, de la hélice y unas cositas, el resto lo hizo mi padre. ¿Y qué herramientas utilizaron? ¿Tuvieron que improvisar herramientas nuevas? Sí, no, ellos usaban herramientas, ellos mismos hacían cualquier herramienta, todo lo que necesitaban lo hacían. Tenían unas herramientas de forja, una la llamaban boquesapo, otra la llamaban yo no sé qué, para conseguirle un hierro redondo, y la agarraban con esa boquesapo para trabajarla, porque eso era pura forja. De otra manera con las uñas, ellos hacían hasta un clavo, por ahí tenía unos clavos de mi papá que él había hecho precisamente para eso, unas llaves de aflojar las tuercas hechas de mi papá. Yo tengo hasta el soplete con que remendaron el tanque de la gasolina, porque era que el avioncito que traía Camilo traía un tanquecito muy pequeño, entonces papá le acomodó uno más grande. ¿Todas esas herramientas fueron utilizadas para la reparación del avión? Sí, y yo las he utilizado todavía. Esta parte que está acá parece un radiador. La vida de Camilo Daza por momentos toma aspectos de leyenda cuando la cuentan los habitantes de Pamplona. Lo cierto es que en aquellos tiempos de los pioneros de la aviación, este pamplonés se destacaba entre los pilotos más capacitados del mundo y hoy la gente habla de él con un profundo sentimiento de orgullo. Bueno, Camilo Daza para nosotros es una leyenda, es un mito y es una realidad. Camilo Daza yo sé que es uno de los personajes más importantes en la historia de Pamplona. Primero que todo por haber sido uno de los primeros aviadores colombianos que inició los vuelos comerciales y que alguna vez llegó con un avión a Pamplona en 1923. El vuelo de Camilo fue algo que siguió en la mente de las personas. Marta, ¿de dónde surge el interés de Camilo por el vuelo? Camilo Daza estaba en la caldera en donde tenía una finca con su papá. Y un día estaba cuidando su gallina y sus pollitos, apareció una pava. Esa pava le zampó un mangazo a los pollitos y él salió detrás con una escoba a darle el escobazo a la pava y él, sorpresa, se dio cuenta que la pava abrió sus alas y tal vez esa apertura de las alas de la pava le llamó mucha atención al niño y se quedó privado mirando la pava. Desde ese momento como que empieza esa idea tenaz de querer volar, de surcar los aires. Y este pelado le dio por hacer un vuelo a él solito. Cogió los bastidores de una ventana, se los colocó a las espaldas Y fue y se lanzó del segundo piso de su casa para volar. Pero eso fue fatal para él porque cayó y se fracturó los brazos, como 2 semanas inconsciente. Duró 8 días en coma en el Hospital San Juan de Dios de acá. El accidente que ha tenido fue fatal para ellos como papás porque lo vieron casi muerto. El papá pues dijo, no, yo me voy con este muchacho, con esta familia, para Bogotá. ¿Y dónde estudió Camilo Daza aviación? ¿Dónde aprendió a ser piloto? Él había indagado sobre las escuelas de pilotaje y se dio cuenta que la Curtis, escuela de aviación en Estados Unidos, era la mejor. Entonces se empleó como panadero, camarero en un hotel, como obrero en una fábrica y así fue organizando sus ahorros de tal manera que se matriculó en la Curtis. Y se traslada en el año 1918 para Pittsburgh, los Estados Unidos. Era donde existía la gran escuela Curtis, de los hermanos Curtis, Glenn Curtis y Jan Deckpeu, que fueron los instructores de Camilo Daza. Entonces le declararon ya como piloto de aeroplano, piloto de bimotor, y fue congratulado con ese título el 20 de marzo de 1919, se graduaba como piloto, instructor y mecánico. Debemos destacar
toda la reorganización que tuvo él para la aviación militar, que la constitución y nervio de la Fuerza Aérea Colombiana, sin descartar otros personajes, se le debe a Camilo Daza. Fue el primer colombiano, ya con 62, 63 años, y quedó como precursor del rompimiento de la barrera del sonido. Y por eso se le recuerda como el nieto de Ícaro, haciendo alusión a ese personaje de la mitología griega. Y también se le llama el cóndor colombiano, ¿no? Aun cuando nosotros diríamos el cóndor pamplonés. Con 10 Camilo Daza que existieron en Colombia éramos una potencia a nivel andino, con 100 a nivel suramericano y con 1000 mundial. ¿Por qué? Porque luchó por los sueños, por los ideales y sobre todo los compartió con los demás, que eso casi nadie lo hace. El diseñador Emiliano Villamizar se ha encargado de recopilar registros de la época en el Museo Fotográfico de Pamplona, donde ahora Javier le sigue la pista al vuelo del Bolívar y a la osadía de su piloto. Esta foto es una foto real de 1923. Ahí está Camilo Daza y esta es la primera gente que llegó a auxiliarlo. ¿Pero esta es la foto del accidente real? Sí, esa es la foto ¿No es de 1960? No, esta es la foto del accidente real, como esta. Esta también es foto del accidente real. Don Emiliano, ¿usted puede contarnos, por favor, qué profesión tiene usted? Mi profesión son las artes plásticas. Soy pintor y diseñador. ¿Y este lugar, a partir de qué idea le surgió hacerlo? Bueno, este es el Museo Fotográfico de Pamplona. Realmente el que hizo el museo fue don Toto Villamizar y doña Selmira Jaime de Villamizar, que fueron mis padres. Y las casas de ellos siempre fueron de puertas abiertas. Y en las casas de ellos siempre habían cuadros o escenas donde se mostraba la historia y los acontecimientos que sucedían durante el año en Pamplona. ¿Y usted como artista plástico ha hecho algún trabajo sobre Camilo Daza? Sí, yo alguna vez hice para el museo fotográfico, mi papá me dijo que le hiciera algo sobre Camilo Daza. Y yo me dirigí al sitio con él, donde cayó el avión. Y me paré en el sitio exacto donde cayó el avión. Inclusive para esa época yo no había estudiado artes plásticas todavía, estaba en la época del bachillerato, pero el cuadro está todavía ahí. ¿En base a qué hizo usted esta pintura, don Emiliano? ¿En base a qué? Bueno, a los relatos de mi papá y haber visto algunas fotos anteriores del avión, haber visto las réplicas del avión en 1960. Pero ese fue mi primer avión que dibujé sobre Camilo Daza. Flor, ¿y tiene algún proyecto para conservar en la memoria los recuerdos de Camilo? Algo que podamos consultar a futuro, que cualquier persona pueda indagar y saber algo más de Camilo. Hace 2 años estoy escribiendo un diccionario sociohistórico y cultural de Pamplona. Y ahí registro palabras, expresiones, frases, proverbios, cosas muy antiguas de Pamplona y personajes también. Y entre los personajes sobresalientes de ese momento está Camilo. El vuelo del pequeño avión ha quedado unido para siempre a la vida de Camilo Daza y a la historia de Pamplona. La gente se ha encargado de que no se olvide su nombre, y de alguna manera su recuerdo es un soplo vital para esta apacible población. Janet, ¿cómo supiste tú de la historia de Camilo Daza? Investigando por diferentes medios. Nosotros acá en la institución hablábamos alguna vez de él, también hay diferentes páginas de internet. En la Casa Colonial también hay una serie de historia de él, también hay gente de antiguas generaciones que le cuenta a uno la historia y puede enseñarle también a las nuevas generaciones.
Jaime, ¿usted qué sabe sobre Camilo Daza? Él nació aquí en Pamplona y fue el piloto más, el que pudo manejar un avión. Kaylin, ¿tú qué opinas sobre Camilo Daza? Él fue el primer y único que manejó el primer avión. Que fue un gran aviador, aterrizó en Pamplona en 1923, estrellándose contra un cerezo. Tú trabajas con niños pequeños, tienes un taller de lectura. ¿Cómo haces para transmitir el conocimiento de Camilo? Bueno, los niños están trabajando por medio de lectura. Ellos crean sus propios cuentos. Trato de hacerles diferentes actividades para que ellos se adapten, para que no sea una actividad aburrida, sino que por el contrario encuentren como ese interés. Cada uno de ustedes va a realizar un cuento. Yo le voy a entregar a cada uno de ustedes 2 hojitas para que ustedes hagan su propio cuento. El cuento va a ser enfocado a la aviación. ¿Y tú les hablas de Camilo? Claro, alguna vez les hablé a ellos sobre Camilo Daza. Investigaron, les pareció muy interesante porque hay niños muy fanáticos a la aviación. ¿Qué opinión tienes de Camilo Daza? Bueno, nosotros sabemos que fue un personaje muy importante acá en Pamplona, que él era un fanático a los aviones. También en la historia de él, pues es muy chévere porque dice que a los 8 años él quiso volar, sí, tuvo un accidente de un edificio, quedó sin conocimiento, pero yo pienso que él tuvo un sueño, como todos nosotros podemos tener sueños y hacerlo realidad, no quedarnos en que cometí un error y de una vez pues no lo supero, no, superar errores y luchar por nuestras metas. Había una vez un señor llamado Camilo Daza que quería hacer su primer vuelo desde Cúcuta hasta Pamplona y entonces le dieron un avión. Llegando a Pamplona vio un poco de gente que los saludaba y él, por no causar daño a nadie, se estrelló con un cerezo. Con mi avión de madera puedo jugar y me divierto mucho. Había una vez un pequeño avión que quería que su sueño fuera un niño llamado Camilo. Y un día se le hizo realidad y lo diseñó por dentro y se fue feliz al descubrir que podía ser un gran piloto. En una ciudad llamada Pamplona había una persona muy especial que creía en lo que no existía. Quería ver más allá de lo que los demás veían. Pensó en un sueño que era volar. Las personas se reían y le decían, ¿qué disparates dices? Jamás nadie ha podido volar y nunca pasará. Pero él siguió creyendo en su sueño. Y así es que la gente ha inventado y hecho sus sueños realidad. Marta, ¿y cómo cree usted que ve en este momento la gente de Pamplona la imagen de Camilo Daza? No, pues yo pienso que los raizales de acá, los que somos de Pamplona, lo admiramos como un héroe. Necesariamente fue el precursor de la aviación colombiana y por eso hay que hacerle los honores del caso el 4 de julio del 2010, que se cumplen los 200 años de la independencia de Pamplona. Javier se dirige al Museo de Pamplona, donde encuentra nuevas huellas dejadas por el vuelo de Camilo Daza en 1923. Allí se abre una nueva puerta para escuchar la narración de otro momento importante en la vida de esta población. Don Antonio, me llama mucho la atención de esa fotografía aquí en el museo. ¿Qué momento representa? Eso representa exactamente la celebración en Pamplona de los 150 años de independencia. Pamplona hace todo un acontecimiento del grito de independencia el 4 de julio de 1810. Entonces, en 1960, la alcaldía de Pamplona hace toda una celebración donde trae a los hijos más ilustres de Pamplona y se organiza un desfile
unos honores, unas marchas, donde vienen delegaciones incluso internacionales, y entre las personas invitadas y personajes estaba Camilo Daza. Yo el 4 de julio de 1960 Pamplona cumplía 150 años del grito de independencia. Para esa vez se hizo una fiesta muy especial donde hubo muchas carrozas, muchas comparsas. Yo vi a Camilo montado en el avión que le hicieron de réplica. Don Emiliano, ¿y qué recuerda usted del 4 de julio de 1960? ¿Cómo vivió usted ese día? Bueno, para mí fue uno de los días más grandiosos de Pamplona. Ese día fue un día donde hubo muchas carrozas y Pamplona se preparó para eso con mucho empeño. Y de las cosas más bellas que yo vi fue cuando apareció el avión, porque los niños, el avión iba pasando y inclusive soltaban a los papás y a las mamás y se iban corriendo al pie del avión. Yo fui uno de los que hice eso. Yo solté a mi papá, a mi mamá y me fui corriendo al pie del avión. Ahora Javier sabe que no está construyendo solo un pequeño modelo del avión. A medida que avancen los detalles del Bolívar, crece para él la imagen de Camilo Daza. La muerte de Camilo Daza a los 77 años de edad motivó los honores de la ciudad de Pamplona. Los detalles de su vida son conocidos por la gente, que lo recuerda como si lo estuviera viendo al mando de su avión, descendiendo de las nubes. Él murió en el Hospital Militar Central. Desafortunadamente, su respiración falló y un 18 de marzo de 1975, siendo la 1:45 de la mañana, fallece el más auténtico precursor de la aviación en Colombia. Murió joven, 77 años, 30 accidentes, el más grave en el año 29 en España, volándole el rey Alfonso XIII, 80 peripecias leves, pero todas las superó. Él prácticamente estaba arreglado por toda parte, su nariz se le desfiguró, su lengua se le partió, su clavícula, sus hombros, su pierna, pero ahí nace ese sentido de conquistador. Hombres como él nacían dentro del trabajo y murieron trabajando en su ley. ¿Estos recortes de periódico de qué son? Del tiempo cuando él murió, mira, porque es marzo de 1973. Son todos de la muerte de Camilo. Ya está listo el avión. Es mi versión en pequeña escala del Bolívar después de oír hablar a la gente de Pamplona sobre este héroe. Mientras se unía una pieza con otra, también se unían y tomaban forma las historias que me contaban los habitantes de esta región. Después de ese 16 de marzo de 1923, nunca más llegó un avión a la ciudad de Pamplona. Aquel vuelo con aterrizaje forzoso sobre las ramas de un árbol quedó grabado en la memoria de quienes han vivido en esta ciudad. Ese día los pamplonenses vieron volar a Camilo Daza en el Bolívar y supieron, gracias a su persistencia, que siempre será posible soñar.